Entonces, esta idea del tajo, esta idea de la irrupción en el espacio público, viene a marcar frente a la ciudad pulida, frente a la ciudad lisa, frente a peatones uniformados sin nombre, aparece frente al gris, diríamos, aparece el contraste, el verde, ¿no? Aparece el color, aparece el pañuelo, marcando también esta idea de puente que se vuelve a visibilizar, de puente de unión, frente a la ingeniería metálica, la idea de lo blando de la tela, y aparece esta idea de ritual, pero también de un nuevo, y ahí juego con la palabra de reparto de lo sensible, para tomar a Rancière de nuevo, ¿no? Es decir, volver a parir una sensibilidad y resensibilizar nuestro espacio público, ¿no? Más allá de lo que implicó la manifestación, lo que me parece interesante para ver de estas manifestaciones es la resignificación de ese espacio público y la vuelta a la sensibilización del espacio público que implica este uso, este nuevo reparto de lo sensible. Entonces, separe un espacio público, ¿no? Se vuelve a tomar conciencia, ¿no? Es decir, ¿qué afecta en este nuevo reparto, ¿no? ¿Qué irrita, ¿no? Irrita que se muestre la contingencia de la identidad, que se desnaturalice roles sociales, prototipos, porque no irrita cuando aparece un cartel de una publicidad. Ahí no hay una irritación. Cuando se corta el puente para poner un cartel para una publicidad, ¿no? Te dirán, bueno, pero esos cortes son programados y se hacen en un horario que no molestan y demás. Bueno, ¿pero por qué? Porque son los cortes y son las instalaciones del oficial. Entonces, esa herida, ese colgar para señalar una herida, una cicatriz, pasa a ser una evidencia de la negatividad, ¿no? Entonces, el pañuelón en este caso se constituyó como un símbolo de la herida, como una representación de esa herida, que molesta. ¿Por qué? Porque, y acá traigo un poco lo de Marín, ¿no? Es decir, la representación y el poder. ¿Quién es el que define el uso de ese espacio? Pero ¿quién es el que define el uso de los signos, ¿no? Y las relaciones de legalidad. Entonces, ahí hay, desde todos los lugares, cuando se irrumpe desde la manifestación, desde todos los lugares molesta, ¿no? Siempre va a molestar, ¿no? Y es lo que se busca, ¿no? Frente a la sociedad de una felicidad eterna, como dice Han, aparece la marca de la no felicidad, aparece el espacio y ¿por qué en ese espacio en donde hasta incluso para sentirse acompañado, ¿no? Para sentirse guardado y refugiado, el mercado me ofrece una opción? Esta frase, usted quiere calor humano y bienestar compartido, venga y pruebe nuestro café, ¿no? Bourdieu, en la estética relacional, cuando plantea todos estos cambios que se producen en el arte del siglo XX, en especial de la década del 90, en donde apelan a recuperar los vínculos sociales,
¿no? Y en ese sentido vuelvo a este concepto que marca Carlón de los efectos de arte, ¿no? Y para no detenerme más, acá, me quiero presentar esta otra intervención, que lo interesante tiene que ver justamente con no haber sido ya estrategias o repertorios tan comunes, sino que la performance que se hace dentro de la marcha no fue para los que están afuera, sino para los que están adentro. Me pareció muy interesante, es decir, la vivencié como manifestante, ¿no? Es decir, cuando aparece la noticia de que se iba a instalar este convenio, estos acuerdos definitivos que venían a firmar en el 2017 entre la provincia de Río Negro y la República Popular China, y toda esta instalación de centrales nucleoeléctricas en la costa atlántica rionegrina, entre, diríamos, Sierra Grande y Viedma, afectando obviamente nuestros recursos naturales, nuestra vida y demás, y cuya construcción comenzaría en el 2020, bueno, hay una serie de manifestaciones, murales, ¿no? Y demás. La marcha más grande que se produce y por la que se organiza mucho tiempo previo, fue esta marcha que sucede en agosto del 2017, en la cual, ¿no? Fíjense la multitud, en la cual, dentro de la marcha, de golpe, ¿no? Estaba la gente en la marcha, irrumpe esta performance. Y lo interesante fue preguntarse, ¿para quién era la performance? ¿Era para los que estaban por fuera? Porque la marcha es sino, y me pareció lo rico de la marcha, que la performance fue para los que estaban adentro de la marcha, ¿no? Para romper ese anestesiamiento que a veces se tiene de esos rituales que, ¿no? Es decir, yo digo, las marchas tienen un ritual, ¿no? La concentración, después la movilización, el desplazamiento, y concluye en una lectura de un documento y la desmovilización. Pero en la marcha, ¿no? Irrumpe la performance y reasigna sentido, perturba, y acá lo estético, la sensibilidad, ¿no? Nos saca de ese siempre lo mismo, ¿no? Y cubre de sospecha la cotidianeidad, ¿no? Deconstruye ese hecho naturalizado de la marcha, ¿no? La performance no tenía palabra, yo les voy a compartir un video, retoma frente a lo que es muy común en las marchas, que es la palabra, ¿no? Los cánticos, ¿no? Siempre aparece la palabra. En este caso, esta performance fue silencio, ¿no? Hacer silencio en una marcha es muy logrado, ¿no? Y por el otro lado es el recuperar el cuerpo, recuperar la sensibilidad, recuperar el ritmo y marcar el vacío. Y en función de ello aparecieron no solamente en las performances. Y retomo un concepto de Turner que dice: por sus performances las conoceráis. Dice, las culturas se expresan más completamente en sus performances rituales y teatrales, y gracias a ellas adquieren conciencia de sí mismas. Una performance afirma nuestra humanidad compartida, pero también declara el carácter único de las culturas particulares. Nos conoceremos mejor entrando en las performances, ¿no? Y esto que decíamos, vuelvo a esta idea de los procesos identitarios, ¿no? Es decir, nos identificamos
Acá, aparecían estas personas vestidas con estos mamelucos, en donde marcaban esta continuidad y esta idea de identidad, ¿no? Esto que decíamos, los repertorios de acción, ¿no?, terminaron por convertirse en un eje irrenunciable y excluyente de la unidad colectiva, ¿no?, de la identidad colectiva, ¿no?, como un medio, ¿no?, pero ya no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, ¿no? Y cuando hacíamos, reporteábamos dice, una de las artistas que genera la acción, dice, éramos una alquimia de personas. Me pareció muy interesante el concepto que utiliza Paula Charran, que es una escultora de acá de la zona. Dice, es una alquimia de personas, esta idea de lo uno que decíamos, ¿no?, en esta idea performática, ¿no? Y luego, otro de los que va a participar, que es el que va a hacer el video que les voy a compartir, generar un impacto en el momento y una viralización orgánica desde los mismos activistas que asistían a la movilización. Es decir, despertar y volver a dar sentido al que estaba dentro de esa movilización. Me pareció muy enriquecedor esa acción. Finalmente, esta idea de, ante lo liso, lo ordenado, según una lógica del monólogo, aparece la lucha por el diálogo, ¿no?, por el conocimiento de otros, ¿no? Y ahí aparece lo político, ¿no?, para construir ese espacio, ¿no?, entre antagonistas y agonistas, por cuestionar un orden, por instaurar la opacidad, por desnaturalizar lo dado, ¿no?, cortar el sentido común, aquello hegemónico, ¿no?, ante la premisa, ¿no?, usted no mezcle lo político, ¿no?, es un pedido, ¿no?, por invisibilizar al otro, podríamos decir, ¿no? Es un pedido porque se instaure, yo decía, la lógica de la guerra. Es un pedido desde un sentido común que legaliza la sociedad pornográfica. Una sociedad de mera desnudez que desconoce la tensión entre significado y significante, que asume un lenguaje maquinal y borra diferencias, ¿no? Esta idea de transparencia del lenguaje maquinal, ¿no? Entonces, cuando uno no quiere borrar ese enrulamiento, esa opacidad que implica, esa ambigüedad que implica la tensión entre el significado y el significante, ahí aparece esa tensión. Y ahí está el hecho político, diríamos. Eso es político, asumir esa ambigüedad en la relación entre significado y significante.